Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cuál sería el impacto económico sobre la economía mundial y más específicamente sobre América Latina si hay una invasión rusa a Ucrania. Vayamos con Catherine Rooney Vera, jefa de inversiones estratégicas de Baltic Capital Markets. Catherine, ¿estás de acuerdo con lo que nos decía en los bloques anteriores Alberto Bernal en el sentido que una posible invasión rusa, tendría un impacto neto negativo más que positivo sobre América Latina? El impacto neto sería negativo porque genera una crisis en Europa muy importante en caso de que hay una cesación parcial o, en el peor de los casos, completa de la exportación de gas a Europa. Eso sería realmente catastrófico para la demanda en Europa y para la economía mundial, pero sobre todo en Europa. Por supuesto, Andrés, hay ciertos países dentro de Latinoamérica que se podrían beneficiar porque exportan materias primas a otros destinos y esas materias primas subirían muchísimo en precio, tipo soya, trigo, este tipo de cosas, de alimentos, de energía, que exportan Brasil, Argentina, México, Colombia. Muchos de estos países se podrían beneficiar de cierta manera, pero en general yo lo que diría es de que en caso de una invasión y una cesación tal vez completa, parcial, sí podría afectar de manera negativa a la región en el neto. Bueno, o sea, los países productores de materia prima de América Latina se beneficiarían de un alza mundial de las materias primas, pero ¿cuáles serían los factores que los perjudicarían? Entonces sí se podría beneficiar porque sube el precio y podrían mandar con mayores ingresos a los Estados Unidos y a otros sitios, incluso Europa. Pero el problema que causaría a nivel global sería dos. Uno, que muchas fábricas en Europa podría caer, muchas casas entrarían en crisis. El continente europeo podría caer en recesión, llevando a cabo unas olas adversas a nivel global. Entonces puede perjudicar la demanda a nivel global, afectando también el apetito a buscar riesgo en los emergentes. Entonces tienes el efecto económico y luego también tienes el efecto en los mercados, que yo creo que sería una caída casi libre y sobre todo para los emergentes quedarían pues destrozados porque obviamente lo que generaría una invasión es una huida a lo seguro, ¿no? A lo más seguro, que es tesoros, que es el dólar, que es el yen de Japón. Y el capital de Latinoamérica saldría muy rápido, generando un colapso en las monedas y una aversión de buscar pues este rendimiento en la región. Tú decías que esto tendría un impacto muy negativo sobre Europa. ¿Cómo afectaría a China, que es el principal comprador de muchas exportaciones latinoamericanas? Bueno, China está en recuperación, todavía está bastante deprimida en términos de su economía. En términos de China, pues yo creo que va a seguir con un leve impacto temporal. Al final de cuentas, Andrés, creo que esto es un evento temporal, no es algo que va a generar una crisis a nivel global de manera sostenida. Entonces yo creo que al final es en el neto negativo, pero como te digo, es algo de corto plazo. Catherine Rooney Vera, muchísimas gracias por estar con nosotros.